¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la pandemia ha desnudado una serie de circunstancias y entre ellas vamos a elegir en este programa la relación entre el coronavirus y la naturaleza. Todo parece indicar, de acuerdo a lo que estamos viendo en imágenes, en las fotos que recorren el mundo, que el planeta empieza a respirar, en cierta forma, algo que no sucedía hasta, me animo a decir, la revolución industrial. Es decir, cómo se relaciona, digamos, esta interacción entre haber destruido y seguir destruyendo el medio ambiente y las enfermedades pandémicas en el mundo. Este es un tema sumamente importante y está lleno de preguntas, como por ejemplo, si esto tiene vuelta atrás, si esto es una bisagra en la reflexión de cómo cuidar el planeta, nuestra naturaleza, la vida silvestre, animales que han vuelto a lugares inhóspitos en el mundo, es decir, que han ganado un terreno que habían perdido o en manos del hombre. Bueno, todos estos temas vamos a abordar en este programa, me parece un tema muy importante como punto de reflexión hacia el mañana. Enseguida. Bueno, habíamos dicho en la introducción de hoy que estamos llenos de preguntas y que las circunstancias que nos convoca hoy es la relación de esta pandemia mundial con la interacción del hombre en la naturaleza. Por eso estamos en comunicación y le agradecemos profundamente que nos atienda en Perfiles de hoy al doctor Alejandro Giraudo, biólogo, doctor en Ciencias investigador del CONICET, de la Universidad Nacional del Litoral. Así que, bueno, es un gusto saludarte. ¿Qué tal, Guillermo? Es un gusto charlar con ustedes y toda la audiencia. Bueno, antes que nada, si te parece una pregunta personal, ¿tu vocación por la biología, digamos, nació por una curiosidad o nació por tal vez en tu épocas de juventud ya estabas anticipándote a un problema que íbamos a tener en la humanidad? Bueno, mira, en parte desde muy chico que a mí me gustaban los animales, los ambientes naturales. Por ejemplo, me gustaba mucho eh, la fauna silvestre. Ya de chiquito observaba arañas, capturaba serpientes, que es uno de mis temas de estudio. Y una cosa importante es que empecé a ver ya también que el hombre modificaba la naturaleza de una manera acelerada, ¿no? Ya obviamente yo soy del año 68, con lo cual ya pude vivir una parte de las modificaciones del hombre sobre la naturaleza. Yo creo que estamos viviendo algunas crisis conjuntas y que han conformado, podemos decir, una crisis civilizatoria de la humanidad, ¿no? Una de ellas es la crisis de la biodiversidad, que es básicamente la extinción acelerada de especies provocadas por los humanos, que estamos destruyendo a un ritmo acelerado los hábitats naturales, que además de tener una biodiversidad que cumple funciones, digamos, en este gran sistema que es la biosfera, de los cuales los humanos formamos parte, tiene consecuencias también sobre los servicios que nos brinda la naturaleza a los humanos, y de hecho una de las consecuencias es el estrés de las poblaciones de animales, además de la extinción, y dentro de ese estrés aparecen enfermedades emergentes que cada tanto se contagian a los humanos, ¿no? Entonces estamos en una situación relativamente complicada. Sumamos a esto el cambio climático, ¿no? Que es
una modificación también que tiene origen a partir de la revolución industrial en las emisiones crecientes de dióxido de carbono que provocan efecto invernadero y que están cambiando el clima aceleradamente por un aumento de la temperatura. No sé si más Alejandro, o menos... sí, sí. Y Alejandro, sí. Bueno, mencionabas la revolución industrial. Bueno, la revolución industrial en Londres provocó pandemias mortales que bueno, hoy en día prácticamente asustarían a cualquiera, ¿no? Pero hoy, ¿qué vinculación ves entre el papel del hombre, digamos, la vida silvestre y la pandemia que estamos sufriendo? Bueno, fíjate que estas pandemias se han dado cada vez más frecuentemente en los últimos años, o por lo menos han aparecido patógenos o enfermedades emergentes que se han contagiado al hombre, sobre todo en las zonas más populosas del mundo, ¿no? Que son China, India, Medio Oriente y lugares muy populosos. Esto se ha dado porque en esos lugares ya las modificaciones ambientales son extremas, o sea, se han perdido la mayoría de los bosques, la mayoría de los humedales, y los animales están confinados a lugares muy pequeños, sufriendo un estrés muy grande, y todos sabemos que cuando un organismo sufre estrés es proclive a desarrollar enfermedades o a que esas enfermedades se agraven. Y además, bueno, la relación con estos animales es también, vamos a llamarla muy enfermiza en el sentido de que los capturamos, los metemos en jaula, en muchos casos hay poblaciones también que están acostumbrados a alimentarse con esos animales, y lo que ocurrió, digamos, es que en varias oportunidades esas zoonosis, porque son enfermedades que aparecen en los animales, pero también podrían aparecer en los humanos, sin lugar a dudas, teniendo una población mundial tan grande, esas zoonosis pasan a los humanos y bueno, provocan enfermedades que por las comunicaciones actuales se pueden expandir rápidamente. Y la verdad que no tenemos todavía tecnología para responder a todas esas nuevas enfermedades que se están generando. Entonces, una cosa importante es que tenemos que cambiar definitivamente las sociedades y su relación con la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque si seguimos en este camino, ya sea por escasez de recursos naturales, por contaminación del agua, por el cambio climático, por enfermedades emergentes y otras cuestiones que estamos desarrollando, todos los problemas ambientales se vuelven en contra de las sociedades, porque las sociedades están incluidos en este gran suprasistema que es la naturaleza. O sea, los humanos todavía como organismos biológicos obtenemos nuestra comida, nuestra agua y el aire que respiramos de los ciclos naturales. Y estamos como destruyendo, digamos, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Tratando de ser gráfico. Sí. Estamos justamente atacando lo esencial para nosotros. Ahora, bueno, una de las... Sí, te escucho, Guillermo. No, tengo en mis manos casualmente uno de los últimos informes del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y dice exactamente lo que estás diciendo vos. Más del 60% de las enfermedades infecciosas son zoonóticas, ¿no? El SARS, el MERS, el ébola, la gripe aviar, bueno, y ahora el coronavirus. Esto significa que le estamos quitando nosotros el lugar y el lugar natural a especies silvestres, animales, le estamos quitando su hábitat al apoderarnos de esto y esto genera lo que nos está produciendo. Sí, exactamente. Fíjate que los humanos nos estamos apoderando más o menos del 60-70% de toda la biomasa viviente que hay en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos consumiendo, pero no siempre consumiendo por necesidad, sino en muchos casos derrochando, malversando, un montón de la biomasa que hay. La biomasa me refiero a árboles, plantas, animales, peces, cultivos. Estamos tomando la mayor parte de la productividad de la tierra como población. Si fuéramos animales tomaríamos la mayor parte de la productividad. También la mayor parte del agua. Estamos tomando el 60% del agua disponible del mundo. Pero además, si uno ve lo que hacemos con los recursos, no es ni siquiera que esa gran cantidad de recursos que tomemos la usamos eficientemente. Porque, por ejemplo,
los recursos están mal repartidos en la población humana. O sea, sabemos perfectamente, ocurre en la Argentina y ocurre en el mundo, en muchos países del mundo, en casi todos los países del mundo, que tenemos personas que no pueden acceder a lo mínimo indispensable a nivel de los recursos básicos que necesitan, incluso alimenticios. Y por otro lado tenemos un pequeño grupo de personas que concentra la mayor cantidad de recursos que el hombre produce. Entonces tenemos varios problemas, ¿no? Somos una especie que nos diferenciamos de los animales por tres características. Somos racionales, o sea, podemos analizar esto, comprenderlo y entenderlo, cosa que ninguna otra especie puede hacer. O sea, el resto de las especies vivientes no tienen la capacidad intelectual de los humanos. Tenemos moralidad, que es otra cosa que otras especies animales no tienen, o sea, que es la capacidad de diferenciar el bien del mal. Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal, y los humanos podemos percibir eso y podemos tomar decisiones. Y además otra característica esencial de los humanos es la libertad, o sea, tomamos decisiones libres, y esa libertad siempre tiene que ser una libertad mediada por no perjudicar a las demás personas, ni tampoco perjudicar al ambiente, obviamente. Ahora, bueno, moralmente es inaceptable que estemos haciendo esto con la naturaleza, pero además de que estamos tomando gran cantidad de recursos, es inaceptable también que estemos provocando la extinción masiva de todas las especies con las que convivimos. Incluso fíjate que el impacto nuestro, Guillermo, es tan grande, que hace unos 70 millones de años, entre 70 y 60 millones de años, cayó un meteorito que impactó sobre la Tierra y fue como una gran explosión que llenó la atmósfera de polvo, y durante un año tal vez no hubo fotosíntesis en la Tierra, y ahí ocurrió la extinción del 85% de todas las especies vivientes. En ese momento que ocurrió esa tragedia enorme que es inevitable, y se extinguió el 85% de los seres vivientes, la tasa de extinción era 10 veces menor a la que estamos provocando los humanos. O sea, los humanos estamos teniendo el mismo efecto que un gran meteorito o que un gran vulcanismo, grandes volcanes que han provocado extinciones, ¿sí? Pero aún más rápido que lo que fue provocado por estos eventos, que son eventos enormes que ocurren obviamente cada millones de años. Es posible que en la vida de la especie humana no veamos un evento de eso, o tal vez no ocurra nunca más, pero bueno, ocurrió. Entonces ahí es donde digo yo que hay algo que podemos hacer, porque bueno, las sociedades las creamos nosotros, son invenciones artificiales justamente de la capacidad intelectual de los humanos. Entonces podemos cambiarlas para integrarnos más a la naturaleza y que el mundo sea más sostenible. Y creo que en este punto el COVID y esta enfermedad emergente que puso de rodillas a los sistemas económicos y sociales del mundo y que está lamentablemente provocando la pérdida de vidas humanas a un nivel extremadamente importante, es una señal clara de la naturaleza de que los humanos somos prescindibles en definitiva, porque la naturaleza sobrevivió a estas extinciones. Siempre va a haber bacterias, organismos muy resistentes, cosas mucho más resistentes que nosotros, que van a poder seguir la evolución de la naturaleza. Sin embargo, si afectamos mucho el ambiente, va a haber un punto en donde los humanos vamos a tener problemas nosotros mismos, como los estamos teniendo, ¿no? Alejandro, ¿qué sentiste en lo personal? Ninguno de los dos lo ha visto, por lo menos en la historia, ¿no? Y lo que estamos pasando es inédito también en la historia, pero ¿qué sentiste cuando veías imágenes de las aguas de Venecia cristalinas y cisnes chapoteando en Venecia, o por ejemplo los flamencos rosados en la laguna Setúbal, o pingüinos caminando por la calle en lugares inhóspitos? ¿Qué sentiste ahí en lo personal? Bueno, una sensación, digamos, a mí eso me encanta, ¿no? Porque, bueno, sí, yo toda mi vida me pasé estudiando la naturaleza. Yo justamente decía que yo en un momento vivía ahí en el Chaquito y que a la mañana temprano, entre semana, podía ver los flamencos en la laguna. Pero después, cuando empezaban los grandes disturbios humanos de motos, autos, ruidos,
esos animales se retiraban y ahora están volviendo justamente a tener contacto con la naturaleza. Lo que muestra también es que si los hombres tenemos actividades más respetuosas hacia la naturaleza tiene la posibilidad de recuperarse y recuperar sobre todo lo que nosotros llamamos los ciclos biogeoquímicos. O sea, hay ciclos de, por ejemplo, los nutrientes, el nitrógeno, que es algo que conforma las proteínas, que son ciclos que incluyen a muchos elementos de la naturaleza e incluyen al hombre. El ciclo del agua es otro ciclo biogeoquímico, el ciclo del fósforo, son ciclos en los cuales necesitamos a todos los seres vivientes y no los podemos reemplazar por extensiones interminables de cultivos porque necesitamos mucha diversidad que intercambie esos nutrientes entre sí, formando lo que se llaman cadenas alimentarias o cadenas tróficas mundiales. Fíjate vos, algo que también me provocó eso es pensar que cuando los humanos no estemos, si es que seguimos en este camino, la naturaleza se va a recuperar y eso los biólogos lo sabemos. Por eso el problema de conservar la naturaleza y de mejorar nuestra relación con la naturaleza es un problema humano, un problema de las sociedades, no es tanto de la naturaleza porque sufrirá lamentables extinciones, pero en algún momento, si el clima es, digamos, inaceptable para los humanos, si extinguimos recursos esenciales como por ejemplo los nutrientes del suelo, que básicamente hacemos una minería de los nutrientes del suelo con la agricultura industrializada, o si extinguimos las poblaciones de peces de las cuales nos alimentamos, vamos a empezar a sufrir consecuencias directas. Claro. Fíjate algo importante, Guillermo, que tampoco hemos pensado. ¿Qué pasaría si los grandes cultivos de los cuales se alimenta mayormente la población humana, que son básicamente trigo, arroz y soja, son tres, puede haber alguno más, tal vez papa, tal vez alguno más, pero ¿qué pasaría si alguna enfermedad atacara estos cultivos masivos y no se pudieran cosechar porque se perdieran las cosechas? La población humana entraría en un estrés alimenticio sin precedentes, ¿no? Y eso es porque en vez de diversificar nuestras producciones, como hace la naturaleza genera muchos tipos de alimentos para los animales que viven en ella. Nosotros estamos basándonos en muy poquitos. Si vamos a suponer un hongo, una bacteria, un virus atacara a estos cultivos, el problema alimentario de las poblaciones humanas sería gravísimo y también sería tal vez hasta una cosa peor que esta pandemia, ¿no? Porque no podrían alimentarse las poblaciones humanas, ¿no? Alejandro, me gustaría hacer una pequeña pausa, me quedan un par de preguntas que me parecen importantes, ¿no? Es decir, si esto es reversible en tu entender, yo no te voy a plantear el dilema pandemia-economía, pero sí me gustaría conversar con vos sobre el dilema medio ambiente-economía, ¿no? Es decir, en los términos en que estamos, ¿no? Así que si aguardamos un minutito, una pausa, enseguida conversamos estos temas con vos, ¿puede ser? Excelente, Guillermo, te espero aquí. Seguimos con el doctor Alejandro Giraudo, bueno, especialista en este tema, doctor en ciencias biológicas, un experto en esta cuestión, en un tema que, te lo digo francamente, muy pocos lo abordan, ¿no? Muchos están en el dilema pandemia-economía, pero, digamos, esto puede llegar a ser una bisagra en la conciencia de lo que nos está pasando, Alejandro, digo, en la responsabilidad de los gobiernos, en la responsabilidad de los empresarios, en la responsabilidad de la economía en general? Sí, puede ser una bisagra sin lugar a dudas. Mirá, así como yo te decía que la naturaleza, el ambiente es un sistema, ¿no?, que tiene todos los seres vivientes, el agua, los elementos inanimados, y los humanos formamos parte de ese sistema, la economía no es más ni menos que otro sistema.
¿sí? Esto es lo que yo llamo un enfoque sistémico, o sea, sistemas relacionados entre sí. La economía como sistema es algo simple. La economía es la producción de bienes y mercancías y el trabajo, ¿no? Básicamente es eso. El tema es que hay otros sistemas interaccionando, como por ejemplo el sistema político, ¿sí? Y otro sistema es el sistema cultural, por ejemplo la universidad, la ciencia, los conocimientos tradicionales, los conocimientos prácticos. Todo sistema cognitivo, la escuela primaria, la escuela secundaria, forman parte del sistema cultural humano, ¿no? Y las sociedades, el sistema humano, es extremadamente complejo, porque las sociedades estamos constituidas por seres biológicos que somos los humanos, que a su vez aprendemos cómo comportarnos de acuerdo a las pautas de las sociedades en las que vivimos. Por ejemplo, vive muy diferente un argentino en Santa Fe que un boliviano en La Quiaca o un jujeño en La Quiaca, digamos, son modos de vida diferentes. Entonces, los humanos cambiamos culturalmente y además somos psicológicamente muy complejos. Ahora, volviendo al sistema económico, lo que hemos hecho es sobredimensionar el sistema económico por sobre todas las otras cosas, incluso por sobre el bienestar humano. Y eso no es adecuado, porque el sistema económico debería servirnos para conseguir e intercambiar, pero no necesariamente para acumular riquezas en exceso, para ser el punto central del objetivo de vida de los humanos. De hecho, también se ha visto que el crecimiento económico, si destruye al ambiente, termina perjudicando o disminuyendo la calidad de vida de la gente que vive en la región donde se destruyó el ambiente. Con lo cual, en realidad, una de las cosas que tendríamos que hacer, como el sistema económico junta mucho poder porque maneja dinero, y también sabemos que desde que ocurrió la monetarización, o sea, desde que se imprimen papeles y no hay intercambio de mercancías, el dinero es uno de los mayores poderes del mundo, de eso no tenemos duda. Y ese poder, en conjunto con el sistema político, puede hacer un tándem en donde el objetivo sea simplemente acumular dinero y mantener un sistema político determinado para eso, y nos empieza a dejar de preocupar algunas cuestiones del bien común que no tienen que ver ni con la política ni con la economía. Es ahí en donde verdaderamente tenemos que intentar poner las cosas en su lugar, y eso necesita de que abordemos una de las crisis más importantes de los humanos. Te hablaba de la crisis de la biodiversidad, la crisis climática, la crisis de enfermedades emergentes. Pero por sobre todas las cosas, los humanos, todas estas crisis tienen una raíz en una crisis ética. Es una crisis ética en donde hemos dejado de valorar la vida, donde hemos dejado de valorar la solidaridad, por ejemplo, hacia nuestra misma especie y hacia otras especies. Hemos dejado de valorar cosas esenciales y la hemos cambiado, vamos a llamarlo, por el dios dinero o el dios economía. Eso verdaderamente no tiene futuro como ideología, y los humanos ya tenemos muchas cuestiones filosóficas, humanitarias, que superan ampliamente esa visión del mundo. El tema es, como te decía, que la economía concentra poder, y es ahí donde yo creo que el sector político y las sociedades tienen que actuar para limitar ese tipo de poder que parece ilimitado, digamos, porque justamente la política debería ser la ciencia que media las relaciones de poder entre sectores sociales hacia un objetivo del bien común. Entonces, lo que estamos necesitando es algo así como lo que yo llamo una neoilustración. No sé si te acordás lo que es la ilustración, Sí, pero la ilustración es un movimiento filosófico al que pertenecían, por ejemplo, Belgrano, San Martín, nuestros independentistas. Y dio dos revoluciones fantásticas, que son la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana en 1700 y tanto, 1770 y pico. 776. Esas revoluciones, sí, 776. Esas revoluciones tenían tres preceptos: igualdad, fraternidad y libertad eran los preceptos de esa revolución. Y esa revolución nos permitió salir del oscurantismo de monarquías que poblaban el mundo, de países extremadamente colonialistas y monárquicos, en donde había un pequeño sector de la sociedad que era la nobleza completamente beneficiado, y un gran sector de la sociedad que eran plebeyos que no tenían acceso a lo mínimo, ni siquiera a la educación.
Bueno, ese oscurantismo salió de la ilustración y la ciencia, sale también de la ilustración, fíjate qué cosa interesante. Creo que hay que hacer una neo-ilustración de rescatar esos valores humanos que te decía, libertad, igualdad, fraternidad, y de hecho, por ejemplo, pericia y honestidad en la gestión de los servicios públicos y de la política para el bien común, y de esa manera empezar a plantear posiblemente nuevas ideologías, porque nuestras ideologías dominantes no tienen a la naturaleza y al medio ambiente como algo importante. Fíjate que cuando se discuten las elecciones, jamás ninguna ideología te presenta su programa ambiental, por ejemplo. Es algo completamente secundario, ¿sí? Para cualquier gobierno, para cualquier ideología existente. Ahora, la pregunta es, ¿pueden cambiar las ideologías? Y lógicamente que pueden cambiar. Si bien las ideologías son dogmáticas y tienden a quedarse en sus preceptos, justamente la ciencia, que tiene capacidad de analizar las ideologías, ¿sí?, puede marcar los errores ideológicos y si creemos que las ideologías también se van pues justamente estamos viviendo un momento en donde el sector político está escuchando muy fuertemente a los epidemiólogos, a las personas que son capaces de prevenir, conocer y actuar adecuadamente, que son científicos mayoritariamente ante esta pandemia. Claro. Es el momento de empezar a relacionar eso mucho más fuertemente, en donde habría tres patas: sociedad, política, ciencia y otros tipos de conocimientos que deberían interaccionar más fuertemente para generar un mundo más equitativo para las personas y más sostenible en su relación con la naturaleza. Ahora, Alejandro, sí, muchísimas gracias por tu aporte. Quedaríamos hablando horas y lo único que esperamos que muy prontamente podamos conversar en una mesa y no a través de una pantalla, ¿no? Así que, te agradecemos profundamente este aporte, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias, Guillermo, por convocarme, y no olvidemos que lo más importante es la vida. Bien, acabamos de conversar en esta charla pero muy interesante desde todo punto de vista biológico, filosófico, político, científico, con el doctor Alejandro Giraudo, doctor en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET, de la Universidad Nacional del Litoral, sobre esta mirada que pocos están tomando en cuenta, es decir, la pandemia, la naturaleza y el medio ambiente. Hasta la próxima.